Hay historias que simplemente no tienen sentido. Imagina hacer un viaje de casi 300 kilómetros, llegar a tu destino y ver que el cuentakilómetros de tu coche apenas se ha movido. Pues de eso va la cosa hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia de los Godwin, un viaje por carretera que se convirtió en uno de los casos de abducción más alucinantes y mejor documentados que existen. Es que al final todo se resume en esta pregunta. Una pregunta que rompe todas las reglas de la física y de la lógica que conocemos. Y esto no es el final de la historia, no. Esto es solo el increíble punto de partida. Bueno, pues nuestros protagonistas son Peter y Frances Godwin. Estamos en mayo de 1974. Son una pareja joven, normal y corriente, que está a punto de empezar un viaje por una carretera africana sin tener ni la más remota idea de que se va a convertir en un enigma que, a día de hoy, sigue sin resolverse. Y es que todo empezó de la forma más normal del mundo. Unas vacaciones, un simple viaje por carretera de Salisbury a Durban. Nada, absolutamente nada en esa noche hacía pensar que estaban a punto de salirse, literalmente, del mapa. Así que ahí los tenemos, Peter y Frances en su Peugeot 404. El plan era sencillo, ir desde Salisbury, en la antigua Rodesia, hasta Durban, en Sudáfrica. Para ganar algo de tiempo, Peter le estaba pisando bastante en una carretera que estaba prácticamente desierta, poniéndose a unos 140 kilómetros por hora. Una noche tranquila. Y entonces, claro, en mitad de esa normalidad a toda velocidad, algo rompió la monotonía de la noche. La primera señal de que el viaje había dejado de pertenecerles. La primera pista de que, desde luego, no estaban solos en aquella carretera. De repente, frente a ellos apareció una luz azulada muy intensa. Pero lo más raro, lo que de verdad les mosqueó, es que no proyectaba ninguna sombra. O sea, iluminaba el coche, pero no el suelo debajo de él. Un detalle físicamente imposible que les puso en alerta al instante. Peter, lógicamente, se asustó y pisó a fondo para intentar dejarla atrás, pero la luz les seguía el ritmo. Desesperado levantó el pie del acelerador esperando que el coche frenara por sí solo, pero ocurrió todo lo contrario. El coche, por su cuenta, siguió acelerando hasta alcanzar la increíble cifra de 180 kilómetros por hora. El pánico, claro, se apoderó de ellos. No solo es que hubieran perdido por completo el control del coche, es que además un frío antinatural, un frío polar, invadió el vehículo. Un frío tan intenso que tuvieron que echarse por encima toda la ropa que llevaban en las maletas, en pleno verano africano. Y lo más curioso es que el fenómeno parecía selectivo. Los faros del coche se apagaron de repente, dejándolos a oscuras. Pero la radio, que estaba sintonizada en una emisora de jazz de Mozambique, siguió sonando como si nada. La electricidad fallaba, pero solo para algunas cosas. Y tan de repente como había aparecido, la luz se esfumó. Peter recuperó el control del coche. Pero el mundo al que regresaron ya no era el mismo. La carretera estaba ahora en un silencio absoluto, una quietud rarísima, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración. A ver, era una carretera nacional importante. Y la víspera de un día festivo. Debería haber tráfico, pero no había ni un alma. Lo que sí se encontraron fue todavía más raro. 4 autobuses de línea parados en el arcén, con las luces puestas, los motores en marcha, pero completamente vacíos. Ni rastro de los conductores ni de los pasajeros. La guinda del pastel, Frances trabajaba precisamente para esa compañía de autobuses. Totalmente desconcertados, llegaron a la ciudad de Fort Victoria y pararon a echar gasolina. Ellos iban hasta arriba de ropa, muertos de frío. El empleado de la gasolinera que iba en manga corta se les quedó mirando y les dijo: «Frío, pero si hace una noche magnífica». La sensación de que su realidad y la del resto del mundo se habían separado era cada vez mayor. Después de dejar la gasolinera, la cosa no solo no acabó, sino que se puso todavía más extraña. El fenómeno regresó, pero esta vez no se limitó a controlar el coche. Esta vez iba a transformar el mundo a su alrededor, llevándolos a un lugar completamente surrealista. A los pocos kilómetros de salir de la ciudad, la luz volvió a aparecer a su izquierda. Y esta vez no venía sola. Un segundo objeto, idéntico al primero, se unió a la persecución, flanqueando el coche y como si estuvieran jugando en el aire mientras avanzaban. De repente, la carretera que ellos conocían tan bien, con sus curvas y sus cambios de rasante, simplemente desapareció. En su lugar, lo que tenían delante era una cinta de asfalto infinita, perfectamente recta, que se perdía en el horizonte. Una carretera imposible en ese paisaje. Y no solo la carretera, el mundo exterior se había transformado. El típico terreno seco y árido de la zona ahora era un paisaje de prados verdes,
árboles frondosos, zonas que parecían pantanos. Y todo, absolutamente todo, envuelto en un silencio opresivo. No se oía el motor, ni el roce de los neumáticos, ni los grillos, nada. Silencio absoluto. Y en medio de ese paisaje de ensueño, de ese silencio total, el coche volvió a acelerar por su cuenta, llegando a los 190 km por hora, una velocidad sostenida que, para un Peugeot 404 de esa época, era sencillamente mecánicamente imposible de mantener. Cerca de la frontera, las luces desaparecieron tan rápido como habían llegado. El paisaje volvió a ser el de siempre. El sonido regresó de golpe. Y fue justo entonces, al llegar al puesto fronterizo, cuando se toparon con la prueba física, la paradoja irrefutable de que algo incomprensible acababa de suceder. Y aquí está el dato clave de toda esta historia. La distancia real desde Fort Victoria hasta la frontera es de 288 kilómetros. Pues bien, el cuentakilómetros parcial del Peugeot solo marcaba haber recorrido 18. ¡18! Y por si eso fuera poco, al revisar el depósito vieron que estaba lleno. No habían gastado ni una sola gota de gasolina. La experiencia en la carretera terminó, pero sus efectos iban a durar para siempre. Les dejó secuelas profundas, muy extrañas, no solo a nivel psicológico, sino también cognitivo. Fue como si algo les hubieran quitado para ponerles otra cosa en su lugar. No volvieron a ser los mismos. Fue un intercambio de lo más desconcertante. Peter, que siempre había dicho que tenía ciertas capacidades psíquicas, como telepatía y demás, las perdió por completo. Pero a cambio, desarrolló una memoria casi fotográfica y una capacidad para aprender brutal. Frances, por su parte, sufrió una especie de amnesia parcial. Se le olvidaban las cosas constantemente, aunque por suerte, con el tiempo, logró recuperarse. Meses después, Peter se sometió a hipnosis, y lo que contó fue todavía más asombroso. Describió cómo, sin haber salido nunca del coche, le habían hecho una especie de tour mental por el interior de la nave. Una estructura de 3 niveles. Arriba, el puente de mando, en medio, una zona de vivienda, y abajo, la sala de máquinas. El caso de los Godwins lo tiene todo. Testimonios consistentes de 2 personas, pruebas físicas como lo del cuentakilómetros y la gasolina que no cuadran por ningún lado, y secuelas psicológicas documentadas. Pero claro, la pregunta del millón sigue ahí, en el aire. Al final, nos quedan 2 opciones, y las 2 son igual de extraordinarias. ¿Fue todo una alucinación conjunta, increíblemente detallada, pero que de alguna manera tuvo efectos físicos reales e inexplicables? ¿O es que Peter y Frances Godwin de verdad recorrieron 288 kilómetros en solo 18 a través de un atajo que no aparece en ningún mapa? La respuesta seguramente sigue ahí fuera, en la oscuridad de aquella carretera africana.